Estimados estudiantes, muy buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Eric. Buenas noches con todos, jóvenes. Antes de dar inicio a nuestra clase, siempre hay que recordar en qué semana nos encontramos. Así que estamos en la semana número 10. Semana 10, jóvenes. Así que les hago recordar que la próxima clase corresponde a la semana número 12. En dicha semana, en la semana número 12, ustedes van a rendir, está programado su examen, el CT2, el caso teórico 2. Así que la semana después de clases, tenemos clases programadas, normales, las clases son normales. Después de la clase de la semana 12, se va a activar su examen, el CT2. Ya les estaré comunicando por anuncios y también en el mismo día de la semana 12, cuál es el rango o cuánto tiempo ustedes van a tener para que lo puedan resolver su examen y subirlo al sistema. Ya, jóvenes, ya les estoy comunicando así verbalmente, pero de forma formal ya por anuncio les voy a comunicar en el transcurso de los días. Bien, jóvenes, la semana antepasada habíamos estado en la parte de la geometría analítica. Habíamos visto lo que era, habíamos dicho que la geometría analítica es una combinación de la geometría euclidiana con el álgebra. Habíamos visto también la distancia entre dos puntos, lo que era el plano cartesiano, ubicación de puntos, el punto medio. Asimismo, en la parte de la geometría analítica tenían que también tener conocimiento sobre el baricentro de un triángulo, el punto de equilibrio de dicha figura geométrica. Así que en el examen tomen en cuenta que puede venir para que usted determine el baricentro de una figura, de repente de una plataforma triangular. Buenas noches, Esteban. Siempre de una figura triangular. Así que si les solicito el baricentro de una figura geométrica, solamente les voy a pedir el baricentro de un triángulo, no de un cuadrilátero, de un pentágono, no, de un triángulo, ¿ya? Porque esas otras son otras, para determinar el baricentro es otro proceso. Así que esta parte del baricentro es muy importante, al menos en la parte de ingeniería, muchos utilizan el punto de equilibrio de una figura, de una plataforma, el punto de equilibrio. Así que para calcular el baricentro de un triángulo en esta figura, simplemente tenemos que conocer los vértices, sus coordenadas de sus vértices. Entonces, y seguir la fórmula. Simplemente, como tenemos sus vértices, acá están sus vértices, y sabemos sus coordenadas de dichos vértices, entonces bien fácil es. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Paul, Leonardo. Buenas noches. Joaquín, buenas noches. Así que este triángulo, conocidos sus vértices, conocidos sus coordenadas de dichos vértices, simplemente para determinar el baricentro está determinado por la siguiente fórmula. Así. Como el baricentro es un punto, entonces es una coordenada, o sea, tiene dos componentes. En la primera componente simplemente viene a ser la suma de todas las primeras componentes de esas coordenadas de los vértices. X1, X2 más X3 y lo dividimos entre 3.
Y la segunda componente de esa coordenada del baricentro es la suma de todas las segundas componentes de los vértices, de esas coordenadas de esos vértices. Las segundas componentes, o sea, y sub 1 más y sub 2 más y sub 3 y todo eso dividido entre 3. Esa es la fórmula para determinar las coordenadas, buenas noches Henry, las coordenadas del baricentro. Y simplemente, y si queremos ubicar el baricentro, entonces, para ubicar un baricentro de un triángulo, simplemente tenemos que trazar medianas. Y las medianas siempre nacen, es un segmento que nacen de cada uno de los vértices del triángulo. Por ejemplo, del vértice A va a nacer una mediana. Y esa mediana nace del vértice y se intersecta con el lado BC, pero ese lado BC no se intersecta en cualquier punto, ¿sí? Tiene una característica que esa mediana se intersecta en el lado BC, pero en el punto medio, es por eso que esa mediana lo intersecta en el punto medio formando dos segmentos que tienen la misma longitud, por eso he colocado dos rayitas así. Entonces, las otras medianas del vértice, por ejemplo, del vértice B, también va a haber una mediana que cae en el punto medio. También. Entonces, por ejemplo, acá, dos rayitas, que sí que son segmentos iguales. Y del vértice C también se forma, o de ahí nace también otra mediana. La intersección de esas tres medianas, también esa mediana cae en el punto medio del lado AB. Así. La intersección de esas tres medianas forma el punto G, que viene a ser el baricentro. Así, en geometría analítica, G lo consideran el baricentro. Entonces, simplemente con esa fórmula, ustedes pueden determinar el baricentro de cualquier figura, pero triangular. También, jóvenes, en la parte de la geometría analítica, tenían que saber cómo se calcula, te pueden solicitar, calcular el área de una región poligonal. Entonces, conociendo simplemente los vértices. Si conoces los vértices, las coordenadas de los vértices de una figura, de un polígono, de un triángulo, de un cuadrado, ¿no? De un pentágono, de cualquier figura, de cualquier cuadrilátero, conociendo sus vértices, sus coordenadas, puedes calcular el área. ¿Quién lo hace eso? ¿Qué máquina? A los ingenieros, los topógrafos, los que utilizan esa máquina del teodolito, ellos calculan el área con esa máquina, porque ese teodolito está configurado con estos conocimientos. El teodolito ubica puntos, de repente quieres delimitar un cultivo, ubica los 4 puntos, o los puntos que considere, y simplemente conociendo los puntos, esa máquina te va a determinar la distancia de punto a punto, te va a determinar el perímetro de esa figura, te va a determinar también, conociendo los vértices de esa área, de esa figura geométrica, te va a arrojar también el área, porque esa máquina está configurada con estas fórmulas. ¿Y cómo se aplica? Supongamos que la máquina falle y no te arroja el cálculo del área, simplemente te arroja los puntos. Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes tienen que saberlo. ¿Cómo funciona? Funciona con esta fórmula. El área es igual a un medio por hay dos líneas verticales que significa el determinante. Entonces, el 1 medio siempre va a ser así, 1 medio por
el determinante, y dentro de esas barras que significa que tiene que calcular el determinante, tiene que estar ahí los elementos, las filas. Entonces, ¿cómo se van a formar esas filas? Se van a formar con las componentes de esos vértices. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo por el punto A, no es necesariamente que tiene que comenzar por el punto A. Por ejemplo, el punto A tiene coordenadas x1, y1. Y se va a formar la primera fila. Acá está. Podrías haber comenzado por el punto B, por el punto C o cualquier punto. Pero bueno, yo he comenzado por el punto A. Por el punto A, por ese vértice de esa figura, de ese cuadrilátero, entonces quiere decir que con sus coordenadas del vértice A se ha formado la primera fila. Luego, ¿qué vértice voy a trabajar? El A, el D, el C. ¿Cómo voy a considerar quién es el que sigue? Entonces hay una regla, tenemos que seguir esa regla que, vamos a colocar acá, que para saber cuál es el siguiente vértice que vamos a considerar, entonces se sigue este sentido, un sentido antihorario. O sea que la segunda fila que se va a formar de las coordenadas del vértice B. El vértice B tiene coordenadas x2, y2, entonces se forma la segunda fila. Luego, ¿cuál es el siguiente vértice? Tengo que seguir ese caminito en sentido antihorario. Va a ser el vértice C. El C, con las coordenadas del C, se va a formar la tercera fila. Y con las coordenadas del vértice D, se va a formar la cuarta fila. Listo. Entonces, el determinante va a tener 4 filas, porque tiene 4 vértices en la figura. Pero para aplicar el cálculo del área, siempre para ya calcular el determinante en este caso, ¿qué dice el procedimiento? Que tenemos que aumentar una fila más. Entonces aumentamos una fila más. Y esa fila, aumentamos una fila más, o sea, ya no vamos a considerar 4 filas, sino 5. ¿Pero qué fila vamos a aumentar? La primera fila, siempre. La primera fila que ustedes han considerado, en la última se va a repetir. O sea que si ustedes están calculando el área de un cuadrilátero, van a tener 4 filas porque hay 4 vértices, más la fila que se va a aumentar, o sea, 5. Si están trabajando con un triángulo y quieren calcular el triángulo y conocen los vértices, esas coordenadas, entonces van a formar 3 filas, más la fila que se va a aumentar, o sea, 4 filas. Listo. Entonces, ¿cómo se va a calcular el área? Vamos a seguir el siguiente procedimiento. Por ejemplo, dice acá, si tiene un triángulo ABC donde las coordenadas de sus vértices son, y ahí nos dan los vértices. Bueno, entonces vamos a ubicar esos puntos, que no es nada de otro mundo. Podemos ubicarlo. Entonces, vamos a ubicar los puntitos. Menos el punto A, menos 4 punto y coma 2, menos 4 punto y coma 2, debe estar acá. Ahí está. El punto B, 5 punto y coma 3, 5 punto y coma 3, debe estar acá. 5 punto y coma 3. El siguiente es 4 punto y coma 6, 4 punto y coma 6, o sea, debe estar aquí. Y vamos a colocar mejor sus coordenadas para tenerlo, para guiar. O sea, va a ser el punto A va a ser menos 4 punto y coma 2. ¿Listo? El siguiente ha sido el punto B, 5 punto y coma 3. B, 5 punto y coma 3. ¿Listo? Y el C es 4 punto y coma 6. 4 punto y coma 6.
Listo, bien fácil. O sea, si en el examen te digo que calcules el área de un triángulo y te dan las coordenadas, ubica las coordenadas, ¿no? Ubica las coordenadas y unes punto a punto esas coordenadas y te va a formar un triángulo. Listo. Ustedes saben que para calcular el área de un triángulo, si ustedes están en geometría euclidiana, tienen que aplicar la fórmula. Base por altura sobre 2. Pero ahí no te dan la base. ¿Cuánto mide la base? Ni te dicen cuánto mide la altura. Pero conoce los puntos de esos vértices, conoce las coordenadas de esos vértices. Entonces estás ante una geometría analítica. Por lo tanto, puedes tú aplicar tu fórmula, vamos, conociendo los vértices, simplemente puedes calcular el área, resolución. Entonces ya se ha ubicado los puntos y se ha formado, con 3 puntos se forma un triángulo. Listo. Fórmula. El área es igual, esa fórmula ustedes lo tienen que tener ya en la mano, ya ahí, cuando ustedes lo van, en algún momento en el examen lo van a utilizar. Un medio, por la fórmula, un medio, así, barrita determinante, así barrita, y vamos a formar las filas. Bueno, yo generalmente comienzo por el punto A y voy a formar mi primera fila, menos 4, 2. No es necesariamente tiene que ser por el punto A, puede ser por el punto B, por el punto que ustedes quieran. Ahora, el problema está en cuál es el siguiente punto que voy a considerar para formar la segunda fila. ¿Cuál sería, jóvenes, el siguiente punto? ¿El C o la B? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería el siguiente punto que se va a considerar? Claro, pues la B. La B. ¿Por qué? Porque desde el punto A va a tener este sentido. Antihorario, así, en un sentido antihorario. Exacto. A ver, lo voy a... Así. Entonces, del punto A, el otro punto que se va a considerar es el punto B. O sea, esas coordenadas del punto B se va a formar la segunda fila. O sea, 5, 3. Así. Luego se va a considerar el punto C porque está siguiendo ese sentido. El punto C va a formar la tercera fila. O sea, 4, 6. Y la fórmula me indica que tengo que aumentar una fila más. Entonces, ¿cuál va a ser la última fila, jóvenes, que se va a aumentar? ¿Qué fila voy a aumentar? ¿La primera? ¿La segunda? Claro, pues la primera, ¿no? La del punto A. Menos 4, 2. Todo depende, porque yo he comenzado por el punto A. Ustedes pueden comenzar también por el punto B, por el punto C, ¿no? Si yo considero el punto B la primera fila, la segunda fila va a ser el punto C, porque tengo que seguir ese sentido, ¿no? En una forma antihoraria. Luego el punto A, y así. Y les va a salir igual. Yo generalmente comienzo por el punto A, de forma ordenada. Comienzo siempre el punto A. ¿Ya? Entonces, listo. Y cierro. Cierro el determinante, la barrita. Listo. Ahora voy a aplicar Sarrus. El método de Sarrus. ¿Qué dice Sarrus? Sarrus dice que tienes que trazar, para guiarte nomás, diagonales principales. Esas tienen el sentido de diagonales principales. O sea que, así. Simplemente para que te guíes.
Para que te guíes de qué? De que vas a multiplicar esos elementos que están en las diagonales. En esas diagonales que están en sentido de diagonales principales. Así. Y simplemente multiplicas esos elementos que están cruzando las diagonales. Menos 4 por 12, perdón, menos 4 por 3 es menos 12. Así. La siguiente diagonal, sus elementos son 5, 6. 5 por 6, 30. Así. El siguiente es 4 por 2, 8. Así. Listo. Ahora trazo diagonales que tienen sentido de las diagonales secundarias. Entonces lo voy a trazar con un verdecito así. Mi primera diagonal, esta. Segunda diagonal, la de acá. Así. Y multiplicar. Bien fácil. Único, no hay que equivocarse en las diagonales. Tampoco no hay que equivocarse en la hora de multiplicar, porque a veces te combinan con signos. Signos positivos, negativos. 5 por 2 sería 10. El siguiente sería 4 por 3, 12. Y el siguiente sería 6 por menos 4 sería menos 24. Así. Por lo tanto, vamos a operar verticalmente de esta manera, para hacerlo un poco más rápido en esta parte. Vamos a multiplicar verticalmente, vamos a operar, multiplicar, no, vamos a operar verticalmente, según los signos, pues, ¿no? Menos 12 más 30 más 8, de forma vertical operamos, ¿y sale cuánto? Menos 12 más 30 más 8, ayúdenme, sale 20, 18 y 8, 20, 30 no, sale 18 y 8, 26, sale 26. Menos 12 más 30 sale 18. Más 8, 26. En el otro extremo, sí, correcto, 26. En el otro extremo, en el color verde. En el verde, operamos también igualito, de forma vertical. ¿Cuánto sería? 12, 10 más 12 menos 24. Sería menos, exacto, exacto. Menos 2. Así. Listo. Bien fácil. Y ya estamos casi en condiciones de determinar, calcular el área. Entonces decimos un medio, vamos a colocar acá un medio, nos falta todavía determinar el determinante, colocamos un medio y ya podemos determinar ya el determinante, colocamos acá paréntesis, paréntesis, y operamos de esta forma, en este sentido, así, 26, de derecha a izquierda, restamos, así. Entonces va a ser 26, exacto, así es, Jason, 26 menos, por la fórmula, menos 2, así. El primer menos es por la fórmula, 26 menos menos 2. Menos por menos es positivo. A la final le sale 26 más 2, 28. Por lo tanto, te va a salir que el área es igual a simplemente un medio por 28. ¿Y un medio por 28, jóvenes, cuánto es? Simplemente sale cuánto. Por lo tanto, el área sale 14 unidades cuadradas. Exacto. 1 por 28 es 28. Entre 2 es 14. O sea que el área sale 14 unidades cuadradas. No te puede salir, no multiplicar un medio por 28, no lo vayan a multiplicar 28 por 2. Digo eso porque por ahí he visto a alguien que me respondió que
se multiplicaba así en cruz. Entonces, no se vayan a confundir. Multipliquen en línea. 1 por 28 es 28. Entre 2, 14. Listo. Bien fácil, jóvenes, para calcular el área, pero eso sí, tienen que saber, te tienen que dar los puntos, los vértices, tienen que conocer las coordenadas de todos los vértices de la figura. En este caso es así un triángulo. En un triángulo se va a formar 3 filas, más la fila adicional, entonces va a tener 4 filas. Si es un cuadrilátero, va a tener 4 filas más la adicional, o sea, va a tener 5 filas. Y simplemente, método de Sarrus, diagonales secundarias, diagonales primarias y secundarias, y el resto es operativo. ¿Entendido en el cálculo de área conociendo los vértices? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces, vamos a ver. Entonces, en el examen, no hay que tenerlo miedo, el cálculo siempre es un medio, es por fórmula, para cualquier figura, pero figura poligonal, no es figura así un círculo, un cilindro, no, figura poligonal. Yo digo poligonal, un polígono es una figura geométrica formada por varios lados, o sea, puede ser un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, etc., pero conociendo las coordenadas de sus vértices. Y siempre la fórmula es un medio por el determinante, y dentro del determinante van a estar las filas, pues no. ¿Cómo se van a formar esas filas? Por los vértices. Si ustedes comienzan por el vértice A, el siguiente punto va a ser el vértice B, porque tienen que seguir el sentido antihorario. No se vayan a confundir en esa parte. Si no quieren comenzar por el punto A, quieren comenzar por el punto C, entonces comiencen pues por el punto C, sería la primera fila. Si comienzan por el punto C, jóvenes, ¿cuál sería el siguiente punto que van a considerar para formar la segunda fila? Si comienzan por el C, ¿cuál sería el A, pues? ¿No? El A. Entonces, y luego el B. ¿Ya, jóvenes? Entonces no se tienen que confundir. Así. Bien, entonces, eso es lo que nos regala la geometría analítica. Ya no tenemos que saber las fórmulas, que base por altura sobre 2, que largo por ancho, ya no, ya. Simplemente con los puntos. Pero en la parte de la geometría analítica también nos da información, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Ah, dime, Henry. Profesor, buenas noches. Disculpe, y si los puntos forman un cuadrado, haciendo que no exista pues un inicio, por así decirlo, ¿de dónde inicio? Desde la parte negativa de X. A ver, ¿me puedes responder? Porque no te había escuchado muy bien. Estaba muy bajo el volumen. ¿Lo voy a repetir? Sí, sí, por favor, repíteme la pregunta porque estaba bien bajo el volumen. Le decía si los puntos forman un cuadrado, por así ¿Ya? decirlo, ¿no? O un punto que rodea a los 360 grados. ¿De dónde inicio? ¿Desde la parte negativa de X? ¿Tomaría mi inicio desde ahí o desde la parte positiva de X, haciendo un antihorario? Ah, ya. Por cualquier punto que tú quieras. ¿No afecta? Sí, no afecta. Por cualquier punto que tú quieras. Pero es decir, el siguiente punto tiene que estar en sentido antihorario, pues. O sea que si tú consideras un punto que está en el lado izquierdo del eje X, entonces el siguiente punto tú tienes que señalar ese sentido antihorario para que veas cuál es el siguiente punto que vas a considerar. ¿Entendido? Porque por cualquier punto puedes considerarlo, por cualquier punto. Pero el siguiente punto tienes que ver el sentido. Tienes que ver, por eso les he puesto ahí la rayita, la línea en un sentido antihorario para que te guíes cuál es el siguiente punto que vas a considerar. ¿Ya? Entonces, yo he comenzado por el punto A, pero no necesariamente, puede ser por el punto B o el C, por donde ustedes quieran. Igualito va a salir el, el cálculo del área.
Entonces, en la geometría analítica también nos regala lo que es las posiciones de las rectas, cómo se están comportando las rectas, si está más, de repente más inclinado. Imagínense ustedes esta recta L1, así lo consideran en geometría analítica, a la recta le dan ese nombre, L sub 1. Esta línea, esta recta L sub 1 que le he pintado, ¿quién no ha ido, pues, de paseo, ¿no? De excursión con sus amigos, de su aula, en época escolar, en época, de repente, han hecho en su barrio, han hecho una pequeña reunión y vamos de paseo por ahí al campo y han subido cerros. Entonces, esa línea, este LS1, imagínense que fuera la falda de un cerro que ustedes están subiendo. Entonces, cuando ustedes suben un cerro, por ahí hay alguien que dice, pues, ese cerro está bien, bien mortal, ese cerro, me he cansado, dice, tiene una pendiente mortal. Y hay otros que dicen, no, yo he subido un cerro que casi no ha tenido pendiente, está casi planito, no me he esforzado en subir, casi planito hasta. Entonces, cuando hablan así de pendientes, entonces están ahí, están implícitamente está participando el ángulo de inclinación. ¿Y quién es el ángulo de inclinación? Es el ángulo que se forma, vamos a ver acá, que se forma en este caso, de la recta, aquí está, lo voy a pintar, aquí está, bueno, acá le voy a pintar de rojito, así. El ángulo de inclinación está formado por en este caso, la recta L1, ¿con quién? Con el semieje X que está en la parte de los positivos y se forma un ángulo. El ángulo, en este caso lo llaman ángulo tita. Acá está, de color verdecito. Cuando nosotros mencionamos la palabra pendiente, ese cerro tiene una pendiente, pero bien parada, dice, que te cansa demasiado. Implícitamente estamos hablando del ángulo de inclinación. O sea que para saber cuál es la pendiente, cuál es la pendiente, cuál es el valor de la pendiente de en este caso, esa línea de la recta L1, cuál será su pendiente, entonces tenemos que calcular ese ángulo de inclinación es la que va a originar la pendiente. ¿Y cómo se calcula la pendiente? Se calcula que tenemos que saber ese ángulo de inclinación y aparte de ello, tenemos que calcular su pendiente haciendo uso de funciones trigonométricas. Entonces, cuando hablamos de pendiente, tenemos que hablar también del ángulo de inclinación. Toda recta tiene un ángulo de inclinación. Y el ángulo de inclinación, como ven en la flechita, es un ángulo que se abre, miren. O sea que este ángulo θ1 puede abrirse, no puede de repente disminuir en la abertura. Si disminuye su abertura, la recta L1 se va, como decir, se va inclinando hacia la recta, al eje X, se va inclinando. ¿Qué pasaría, jóvenes, si el ángulo θ1 no se abre? ¿Cuánto vale su ángulo cuando no se abre? ¿Cuánto sería? Si no se abre ese ángulo, ¿qué pasaría, jóvenes? ¿Su ángulo cuánto sería? Si no se abre, por ejemplo, acá es abierto, ¿no? ¿Cuántos abiertos? No lo sé, pero tiene una abertura. Pero si no se abre, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Si ese ángulo θ1
Cero, pues. Cero. No se abre. Si no se abre, el ángulo es cero. Y si no se abre el ángulo, o sea, si es cero el ángulo, ese recta L sub 1 va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, y va a echarse ¿en qué eje? ¿Se va a echar en qué eje, jóvenes? Claro, pues se va a echar en el eje X. Y si se echa en el eje X, imagínense que fuera la falda de un cerro. Ustedes van a caminar por ahí y no van a tener ningún esfuerzo. Y ustedes van a decir, uy, yo les subí ese cerro y parece que no tuviera pendiente. Facilito, ni me he esforzado. No, ni he sudado para subirlo. ¿Por qué? Porque ese ángulo de inclinación es cero. O sea que su pendiente, ¿cuánto es? Si no se abre ese ángulo de inclinación, su pendiente, ¿cuánto sería, jóvenes? ¿Qué creen que sería? ¿Cuánto sería su valor de la pendiente? ¿Sería cuánto? Si el ángulo θ sub 1 se abre, ya tiene una pendiente. Pero si no se abre nada, ¿cuánto sería su pendiente de esa recta L sub 1? Si no se abre su ángulo de inclinación, ¿sería cuánto? Cero también, pues, sería cero. Sería cero si no se abre. Entonces, cuando la recta es horizontal al eje X, si la recta L sub 1 es horizontal al eje X, eso quiere decir que su pendiente es cero. Tiene pendiente cero. Entonces, si te dicen que la recta L1 tiene pendiente cero, al toque ustedes tienen que representarlo mentalmente, que esa recta es una recta horizontal al eje X. Al toque ustedes tienen que imaginarse. Pero si la pendiente no es cero, entonces al toque tienen que imaginarse que la recta tiene una abertura, su ángulo de inclinación. ¿Ya? Tiene una abertura. Entonces, aquí en esta parte de geometría analítica es lo que se analiza, las posiciones de esas rectas. Entonces, vamos a ver acá de qué está hablando de esas posiciones el profesor. Entonces, para ver las posiciones de las rectas, quiere decir que esas posiciones, ¿quién lo varía? El ángulo de inclinación. ¿Y cómo se calcula? Cuando hablamos de ángulo de inclinación? Tenemos que hablar de pendiente. ¿Y cómo se calcula la pendiente? Dije que la pendiente se calcula determinando la tangente de una función trigonométrica, que es la tangente del ángulo de inclinación θ. Por ejemplo, acá voy a pintarlo, su ángulo de inclinación de la recta L es θ, acá está. θ es su ángulo de inclinación. Sabiendo su ángulo de inclinación, yo puedo calcular la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente de ese ángulo L? Perdón, de esa recta L. Y en geometría analítica la pendiente lo denotan con la letra M. Y se calcula con la función trigonométrica de la tangente de ese ángulo de inclinación de θ. Si θ vale 50 grados, o sea, quiere decir que es abierto 50 grados, su ángulo de inclinación es 50 grados, se puede calcular la pendiente. Cojo mi calculadora y calculo la tangente del ángulo 50 y me va a arrojar un valor. Entonces, si yo estoy utilizando esa función trigonométrica de la tangente, entonces ya estoy seguro que alguien de ustedes, al menos uno por ahí, estará diciendo, el profesor ya está incluyendo esas funciones trigonométricas que en quinto año secundaria no me fue tan bien. Entonces, ya contamos comenzando mal con esas funciones trigonométricas. Este es un comentario porque la pendiente se define así, como la tangente del ángulo de inclinación, ¿no? La tangente del ángulo de inclinación. Pero, como estamos en geometría analítica, no voy a trabajar con esa función trigonométrica. Entonces, voy a trabajar con coordenadas, con puntos. Entonces, si tengo una recta, y para calcular la pendiente, necesariamente, si no quiero utilizar la función trigonométrica
y el ángulo de inclinación para calcular la pendiente, tengo que conocer dos puntos que pertenezcan a la recta. O sea que, y acá lo conozco. Aquí está. El punto P1 y el punto P2. Aquí está. Este es el punto P2 y este es el punto P1. Que pertenezcan a la recta, no es cualquier punto. Entonces, si ustedes conocen dos puntos de la recta, entonces pueden calcular la pendiente. Si conocen 4 puntos, 3 puntos, mejor todavía. Simplemente escojan 2 puntos, los puntos que les parezcan más cómodos, más amigables. Entonces, ¿qué fórmula van a aplicar? Van a aplicar esta fórmula para calcular la pendiente. Esta es la fórmula para calcular la pendiente. ¿Cómo es la fórmula? Entonces, ¿qué es la pendiente? ¿Cómo lo puedo calcular la pendiente? Conociendo sus dos puntos. Simplemente la pendiente en geometría analítica viene a ser un cociente. Y cuando digo cociente, me refiero a una división. Así es que ya no vamos a trabajar con la tangente del ángulo de inclinación. Lo único que ustedes tienen que tener presente cuando les pregunten de repente más adelante ¿qué es la pendiente? La pendiente simplemente es la tangente del ángulo de inclinación. Cuando me mencionan pendiente, está participando su ángulo de inclinación. Pero también puedo, conociendo dos puntos como mínimo de la recta, puedo conocer su pendiente trabajando con puntos. ¿Y cómo es? Simplemente es el cociente. Si es cociente, es una división. Y si es una división, es una fracción donde tiene un numerador y tiene un denominador, donde el numerador va a estar la diferencia de las segundas componentes de esos dos puntos que estoy conociendo. O sea, del punto P2 y el punto P1, ahí están sus coordenadas. Entonces, resto Y2 menos Y1 sobre la diferencia de las primeras componentes de esos dos puntos conocidos. X2 menos X1. Como verán, acá en el numerador se ha restado Y2 menos Y1, o sea, de arriba hacia abajo. Y en el X también, X2 menos X1, de arriba, o sea, comenzando del punto P2 hacia abajo, hacia el punto P1. Pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser también de abajo hacia arriba. O sea que si yo considero de abajo hacia arriba, en el numerador va a cambiar, va a ser Y1 menos Y2. Y en el denominador también tengo que comenzar de abajo hacia arriba. O sea, va a ser X1 menos X2, como ustedes quieran, jóvenes. Eso sí, no vayan a mezclar, no vayan a comenzar de abajo hacia arriba para el y de arriba hacia abajo para el X. No. Si ustedes comienzan de abajo hacia arriba, tienen que comenzar tanto para el Y como para las componentes X. Y si quieren comenzar de arriba hacia abajo, tanto para las componentes Y como para las componentes X. ¿Entendido, jóvenes? ¿De jóvenes? Entonces, ese es para calcular la pendiente conociendo dos puntos de la recta. Entonces, acá hay otra fórmula. Como verán, acá hay otra fórmula. Es menos B sobre, la pendiente es menos B sobre A. ¿Cuándo se utiliza esa fórmula? Cuando te pueden dar la ecuación de una recta. Vamos a ver ecuaciones de la recta. No vamos a formar ecuaciones de la recta. Pero te pueden mencionar una ecuación de la recta. La ecuación de la recta, de su forma general, es AX más BY más C es igual a 0. Esa es la ecuación de una recta. Entonces, para saber quién es, si te dan la ecuación de la recta y quiero saber quién es la pendiente, simplemente va a ser
esta formulita, menos A sobre B, esta fórmula. ¿Quién es el A? Es el coeficiente de la X. ¿Quién es el B? Es el coeficiente de la variable Y. Eso tienen que colocar cuando te dan en esas variables, esos coeficientes, te lo van a dar. ¿Ya? Pero vamos a trabajar más para el cálculo de la pendiente conociendo los dos puntos. Dos puntos conocidos. Con un punto no podemos determinar la pendiente. Entonces, en esta parte de las posiciones relativas de recta, entonces hay una posición que es rectas paralelas. ¿Qué es lo que pasa cuando dos rectas son paralelas? Cuando dos rectas son paralelas, jóvenes, eso quiere decir que sus ángulos de inclinaciones tienen el mismo ángulo de inclinación. Y si tienen el mismo ángulo de inclinación las dos rectas porque son paralelas, cuando dos rectas son paralelas, cuando las rectas nunca se van a intersectar, nunca se van a cruzar, por eso son rectas paralelas. Si la recta L1 y L2 son paralelas, eso quiere decir que sus ángulos de inclinaciones son las mismas. Y si son las mismas, quiere decir que sus pendientes también son las mismas. Entonces, se cumple este teorema. Se cumple este teorema. La recta L1 es paralela a la recta L2, así es la simbología, con dos rayitas en diagonal. Ese es te indica que las dos rectas son paralelas. Así. L1 y L2 son rectas paralelas. Sí, solamente sí, ahí está el conector, el sí, solo sí. La pendiente de la recta 1 con la pendiente de la recta 2 son iguales. Y si las pendientes son iguales, tú puedes concluir que la recta L1 y L2 son paralelas. Por eso está el conector flechita hacia la derecha y flechita hacia la izquierda. Sí, solo sí. Se cumple. Entonces, por ejemplo, en el examen te puedo poner así te puedo plantear un pequeño problema de esta manera. Si los segmentos AB y DE son paralelas, entonces dice, apenas que dos segmentos son paralelas, al toque ustedes tienen que recordar, si son paralelos, entonces sus pendientes son iguales. Entonces, ustedes pueden decir, pueden hacer esto y pueden fundamentar y decir, si el segmento AB es paralelo al segmento DE, se cumple. ¿Qué se cumple? Se cumple lo siguiente, pues. Se cumple que sus pendientes, M minúscula, la pendiente del segmento AB, no vayan a pensar que tiene que ser recta, puede ser segmento también. Porque el segmento es una porción de una recta. Entonces, la pendiente del segmento AB va a ser igual a la pendiente del segmento DE. Entonces vamos a colocar acá. Así. Del segmento DE. Así. Se tiene que cumplir eso. Entonces, si sus pendientes, como esos segmentos son paralelos, sus pendientes son iguales. Entonces vamos a aplicar pues la fórmula. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? La fórmula de la pendiente, pues. Exacto, Jason, así. Vamos a verificar si lo que nos dice Jason es lo correcto. Vamos a verificar así. Entonces vamos a aplicar la fórmula, pues. Quiero calcular la pendiente del segmento AB. Entonces, la fórmula es un cociente. Y conocemos los puntos. Conocemos los puntos
del punto A y el punto B conocemos, acá está. Punto A y el punto B, lo conocemos esos puntos. Entonces hay que aplicar la fórmula. La fórmula de cómo se calcula la pendiente, conociendo dos puntos. ¿Verdad? Vamos a ver. Ya se dio cuenta Jason, a ver, vamos a ver. Entonces dice, del punto A, puedo comenzar del punto A hacia el punto B, o del punto B hacia el punto A, como ustedes quieran. Entonces, arriba en el numerador va a estar la diferencia de las X o de las Y, jóvenes. De las X o de las Y va a estar. ¿Qué dicen ustedes? En el numerador. ¿Qué se va a aplicar ahí? De las Y, pues. Entonces, si yo quiero comenzar por el punto A, digo, menos 6, menos por la fórmula, 2. Así. Menos 6, por el punto A he comenzado, diferencia de las Y, menos 6, menos, por la fórmula, 2. En el denominador va a estar la diferencia de las X, comenzando por el punto A, porque por ahí he comenzado. Menos 1, menos por la fórmula, X. Así. Bajo el igual. Así, bajo el igual. Y voy a aplicar la fórmula para calcular la pendiente del punto D, del segmento DE. Igualito. Es un cociente. Ahora, del punto DE, así. Puedo comenzar del punto D hacia el punto E o del E hacia el punto D, como ustedes quieran. Por ejemplo, yo voy a comenzar del punto D hacia el punto E. Diferencia de la Y, 2 menos 6. Así, 2 menos 6. Y ahí se dice sale 3. Ahí vamos a verificar. 2 menos 6. Y abajo en el denominador es 1 menos 3. 1 menos 3. Así. Y vamos a operar. Todo lo que se pueda reducir, lo vamos a hacer. Entonces, el objetivo es calcular X. Menos 6 menos 2 sale menos 8. Sobre menos 1 menos X no se puede restar. Solo dejamos ahí. Es igual a, en el otro miembro sale 2 menos 6, sale menos 4. 1 menos 3 sale menos 2. Menos 4. Menos 4 entre menos 2 sale 2. Entonces colocamos 2. Positivo. Menos 4 entre menos 2. Menos entre menos es positivo. Y 4 entre 2 es 2. Listo. Seguimos. Sale 3, dice. Vamos a verificar. O sea, menos 8 es igual a 2 multiplicado con menos 1 menos X. Así. Hay varias formas como lo podemos resolver esa ecuación. Pero vamos a seguir como está. Menos 8 es igual a menos 2 menos 2X. Así. Hemos aplicado propiedad distributiva. Ese menos 2X me conviene mandarlo al otro miembro. No tiene cambiado. El 8 lo mando con, el menos 8 lo mando con positivo y me quedó bajo el menos 2. Así. Listo. Y 2X es igual a 6. Sí, correcto. X es igual a 6 sobre 2, donde X me sale 3, sí, sale 3. O sea que para que cumpla esos segmentos, para que sean paralelos, el X tiene que ser 3. Bien fácil con eso. O sea, en el examen yo te puedo poner así, uno así, similar de repente. Se quiere calcular el valor de una de las coordenadas, pero te dan la condición que son paralelos. Si no te dicen que son paralelos, no puedes tú decir que sus pendientes sean iguales. No puedes. Te tienen que decir que sean paralelos. Si no, no puedes hacer esa conclusión. ¿Ya? Entonces, vamos a ver.
Henry, ¿qué das a entender ahí, Henry? ¿Alguna pregunta aquí? Solo el cambio de posición, profesor. Ah, el menos 2x lo mandas al otro miembro con signo cambiado. O sea, ya no con menos 2x, sino con más 2x. Pero la cosa que ya no se coloca el signo porque ya se sobreentiende que tiene signo positivo. El menos 8 lo mandas al primer miembro con signo positivo. Y el signo positivo está ahí, al lado izquierdo del 8. Y bajas el menos 2. Claro, porque ahí lo Henry, usted menos 8 igual a menos 2 menos 2x. Eso le haría una... Invierto, pero no que sería menos 2x menos 2 igual a menos 8. Y ahí agrego ambos, que sería menos 2x es igual a menos 8. ah, correcto, correcto, correcto. Solo eso. Sí, sí, correcto. Te va a salir igual, ¿no? Sí, sí, sale 3, pero es un poco más largo el Sí, proceso. sí, 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 correcto. Sí, está bien, te va a salir igualito. ¿Ya? Muy bien, entonces, vamos a seguir. Pero, ¿qué pasaría a ustedes en algún momento, de repente, no todos, algunos de repente, han buscado alguna dirección de repente han estado en un distrito y han estado buscando una dirección y en algún momento le han preguntado a cualquier señor por ahí, le he dicho, ¿dónde queda la calle José Gálvez? Supongamos, ¿no? El señor te dice, mire joven, camine por acá, por este camino, derecho, camine, camine, la perpendicular a esta calle, esa es la calle José Gálvez. Te dice así. Hay algunas personas que mencionan así. La perpendicular a esta calle, esa calle es la José Gálvez. ¿No? Yo una vez pregunté y me decían la paralela. La paralela a esta calle es la José Gálvez. A veces me decían, una vez yo me encontré, pero hace tiempo, pues no, antes que yo sea docente, me dijeron, la perpendicular a esta calle es la calle José Gálvez. Cuando me dijeron así, yo no sabía. La paralela sí escuchaba así, ¿no? Cuando una vez me dijeron así, la perpendicular, ¿qué será la perpendicular? Ah, ya le dije, señor, gracias, le dije. Mejor empecé a preguntar a otros señores, porque no le entendía. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando te dicen la perpendicular? Entonces, entra a tallar este conocimiento. ¿Qué es la perpendicular? Entonces, quiere decir, cuando te dicen la perpendicular, quiere decir que la calle va derechito y hay una calle que se cruza. Al cruzarse, forma un ángulo de 90 con la calle que tú estás caminando. Ambas rectas, ambos caminos forman un ángulo de 90 grados. O sea, quiere decir que cuando ustedes están caminando por una calle que supuestamente puede ser que sea una recta y se cruza formando como una T, forma un ángulo de 90 grados. A eso se llama perpendicular. Entonces, dos rectas son perpendiculares cuando las dos rectas se cruzan y forman un ángulo de 90, como en este caso, aquí, lo estoy pintando de color amarillo. La recta L1 con la recta L2 forman un ángulo de 90. ¿Eso qué quiere decir? Que esas dos rectas son perpendiculares. Y el símbolo de perpendicularidad, claro, cuando se cruzan dos rectas y forman un ángulo de 90, esas dos rectas son perpendiculares. Y si te dicen que esas dos rectas son perpendiculares, quiere decir que esas dos rectas forman un ángulo de 90 grados. Ya, entonces, ahora ustedes pueden utilizar ya esas palabras, perpendicularidad. Cuando ya se mencionan rectas perpendiculares, al toque en tu mente, estás representándote mentalmente dos rectas en tu mente que se cruzan, pero formándolo ángulo de 90. Ese cuadradito negro que le he pintado, ese cuadradito negro representa un ángulo de 90. También se le llama ortogonal también, Henry.
Exacto, ortogonal. Esa palabra ortogonal lo utilizan en la física. En la física utilizan la palabra ortogonal. O en la geometría vectorial. No vayan a pensar que solamente hay una sola geometría, jóvenes. Hay geometría euclidiana, hay geometría analítica, como estamos haciéndolo, hay geometría vectorial, hay geometría descriptiva, hay geometría proyectiva, hay como 7 geometrías. Entonces, ustedes solamente han estudiado geometría euclidiana y por ahí han entrado, han incursionado también en la geometría analítica. Pero hay varias geometrías, hay como 7 geometrías. Geometría no euclidiana, entonces, no solamente la geometría euclidiana también trabaja con la geometría también en el espacio, también. De jóvenes, entonces, la geometría vectorial, ahí participa la física también, ahí participa. Entonces, ahí utilizan esa palabrita ortogonal. Entonces, ¿cuál es el símbolo de la perpendicularidad? Es así. Así, es como una T. Así, lo estoy dibujando. Así. Formando un cuadradito así. Ese es, cuando vean así ese símbolo, quiere decir que la recta L1 y la recta L2 son perpendiculares. Y si son perpendiculares, quiere decir que sus pendientes tienen que cumplir este teorema. Sus pendientes, el producto de pendientes es igual a menos 1. Eso es lo que pasa cuando son perpendiculares. Por ejemplo, te pueden decir que los segmentos MN y OP son perpendiculares. Ya apenas que te digan perpendiculares, tiene que cumplir esto. Entonces, se tiene que cumplir esto. Entonces, se cumple que la pendiente del segmento MN tiene que, al multiplicarse con la pendiente del segmento exacto, que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. O sea, tiene que cumplir eso. Tiene que cumplir. Entonces, el producto del segmento OP tiene que ser igual a menos 1. Se tiene que cumplir. Así. Eso es lo que sucede cuando sus segmentos o rectas sean perpendiculares. Tiene que cumplir esto. Entonces aplicamos fórmula para calcular sus pendientes de cada uno de esos segmentos. Entonces, para calcular la pendiente del segmento MN, ustedes saben que es un cociente. Punto MN, o sea, y ahí están los dos puntos, lo conocemos. Simplemente restamos. Primero las Y, menos 5, comienzo por el punto M, menos por la fórmula 3, así. Sobre, ahora las X, menos 1, menos 3, por multiplicado todo ese cociente, vamos a ver, ahora para calcular la pendiente del segmento OP, igualito, fórmula para calcular la pendiente, del punto OP, acá está, y me dicen calcular el valor de Y, entonces, diferencia de la Y, de la segunda componente, entonces va a ser Y
menos 2. Así. El primer menos es por la fórmula. Sobre las X. 0 menos 2. Todo eso me tiene que salir menos 1. Y se formó una pequeña ecuación. En el primer cociente, menos 5 menos 3 es menos 8. Entre menos 1 menos 3 es menos 4. O sea, menos 8 entre menos 4 te va a salir 2. Entonces sale 2 acá. Por y menos 2 te va a salir y más 2. Menos por menos es positivo. Y más 2. Abajo en el denominador está 0 menos 2. Sale 3. A ver, vamos a verificar. Entonces, es igual 1 por menos 2. Así. Tener mucho cuidado en los signos. Ese y más 2, mejor lo encierro en paréntesis. No me vaya a confundir, porque el 2 está multiplicando al y más 2, no solamente al y. Entonces lo encierro en paréntesis. Entonces quedaría así. Ahí aplico propiedad distributiva. 0 menos 2 quedó menos 2. Se fue el otro miembro a multiplicar con el 1. Entonces quedó así. Muy bien. Y sale así. Ahora, ese 4, Henry, dime. El profesor, en su ejercicio ha puesto 1. Igual a menos 1 es, profesor. No 1. Ah, ya. Muy Por eso bien. salió 3. Gracias. Ah, correcto. Es menos 1. Gracias. Sí, es menos 1. Gracias. Miren, por un signo falla todo. Entonces sería 2 acá. Gracias. Sería 2. Entonces va a salir acá 2 menos 4. Así. El 4 más lo mandamos al otro miembro. Y a la final le va a salir así. 2y es igual a menos 2. Por lo tanto, ¿sale cuánto, jóvenes? Claro, ¿no? Entonces sale y es igual a menos 2 sobre 2. Por lo tanto, sale y es igual a menos 1. Así es. O sea que para que esos segmentos sean perpendiculares, y tiene que ser menos 1. Entonces acá vamos a encerrarlo. Y así. Entonces toda la clave está, jóvenes, en aplicar la definición de cuando te dicen dos segmentos son paralelos o son perpendiculares. Todo en esa parte se tienen que saber esos dos teoremas. Así que ustedes ya vayan colocando sus formularios, vayan imprimiendo sus fórmulas, colocando ahí en su computadora, ahí en su escritorio, porque aquí yo no estoy para que ustedes memoricen todas las fórmulas, sino en qué momento lo van a aplicar. Y cuando lo van a aplicar, van a recordar que con esa fórmula se puede determinar algunos detalles, como en algunos componentes de estas coordenadas, y así van a ir aprendiéndolo esas fórmulas, pues esos teoremas. Toda esa información utilizan en la tecnología. Todo está ya configurado en esos teodolitos que utilizan los ingenieros. Muy bien, jóvenes. Entonces, todo claro, jóvenes, cómo se aplican estos teoremas de rectas o segmentos paralelos o perpendiculares. Ahora,
¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿El -2? Sí, dime, ¿qué pasó? Dime, te escucho. ¿El -2? Ah, no, no. 0 menos 2, aquí. 0 menos 2 es -2. Ese -2 se va a multiplicar con el -1. Como está dividiendo, no pasa con su mismo signo. No vayan a pensar que pasa con signo cambiado. Ya pasa, solamente se cambia de signo cuando son sumas o restas. En cambio, acá el -2 no está sumando ni está restando, está dividiendo. Entonces pasa con todo el signo al otro miembro a multiplicarse con el -1. -1 por -2 es 2. ¿Entendido, jóvenes? Listo. Y el 4 pues pasa al otro miembro con signo cambiado, y 2 menos 4 es -2. Y este 2 que está como coeficiente de y pasa al otro miembro a dividir. Muy bien. Entonces, la otra parte de aquí, la otra parte que vamos a dar una pequeña introducción de lo que es una función. O sea, vamos a tratar aquí, jóvenes, la parte dejamos un poquito de lo que es las rectas, la pendiente, el ángulo de inclinación, y incursionamos a lo que son funciones y gráficas. Pero las gráficas lo vamos a ver todavía en la semana 12. Pero vamos a ya entrar a lo que es, ¿qué es una función? Entonces, aquí en el tema de funciones, ustedes tienen que ser capaces de identificar una función con una relación. ¿Cómo lo identifico? ¿Qué es una? Para poder identificar o diferenciar entre una relación y una función, tengo que saber, pues, qué es una función, qué es una relación. Entonces, resolver ejercicios de funciones con restricciones, saber graficar, eso lo vamos a ver en la semana 12. Ahorita solamente es cómo diferenciar una función, y tenemos que saber qué es una función. Y yo le he colocado acá el enamoramiento. Ustedes ven aquí un caso amarillo y un caso verde. En ambos casos están formados por conjuntos. En el caso amarillo lo he nombrado R1. Hay una relación. En ambos casos hay una relación. ¿Una relación de qué? Una relación de parejas. Como ustedes observan, en cada una de las relaciones se han formado pares ordenados, miren. Se han formado pares ordenados. La pregunta es, jóvenes, ya están, yo estoy recontra seguro que están ya, que en la vida cotidiana sucede eso. Forman, en la relación 1 se han formado 3 pares ordenados y lo he encerrado en llaves. O sea que se ha formado un conjunto de pares ordenados. En la relación 2 también se ha formado 3 pares ordenados y lo he encerrado en llaves. Eso quiere decir que se ha formado también un conjunto de pares ordenados. Díganme, jóvenes, ¿dónde creen que hay una relación bonita? ¿Dónde hay una relación bonita? ¿En el caso amarillo o en el caso verde? ¿Dónde hay una relación bonita? O ya, díganme, ¿dónde hay una relación, como dicen ustedes, tóxica? ¿Dónde hay una relación conflictiva? ¿Dónde va a haber discusión? ¿En el caso amarillo o en el caso verde? Claro, pues, ahí, en el verde. Entonces, yo digo que en el caso amarillo lo llamo función, porque es una relación bonita. Es una función. A las relaciones bonitas yo le digo que se llaman funciones. A las relaciones conflictivas no son funciones, ¿no? Ahora, díganme, jóvenes, ambos casos, ambos conjuntos
representan una relación, ambos son relaciones. Pero díganme, jóvenes, observen los conjuntos que están en llaves. Ambos son conjuntos, porque están encerrados en llaves. Ambos tienen 3 pares ordenados. Pero ¿por qué creen que la primera, relación 1, ¿por qué lo llaman función y a la otra no? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Observen, ¿cuál es la diferencia? Observen aquí observen, sus pares ordenados. ¿Por qué al R1 lo llaman función y a la R2 no lo llaman función? ¿Por qué? Se repite. ¿Qué se repite? La salida. La salida. Claro, pues. O sea que en el R2 se formó 3 pares ordenados. 1, 2, 3. Y ustedes saben que cada par ordenado tiene 2 componentes. La primera componente y una segunda componente. Entonces, ustedes están observando que en la relación conflictiva hay pares ordenados que en la primera componente se repite. Cuando vean así, en un conjunto de pares ordenados, no son funciones, son simplemente relaciones. En cambio, cuando ustedes observan un conjunto de pares ordenados donde la primera componente no se repite, ese sí es una función. Entonces, Henry, dime Henry, te escucho. Profesor, y digamos que allí Tito está con Claudia y Willy está con Claudia. ¿Eso es una función? Tito, Tito está con Claudia, en la parte verde, R2. Y Willy está con Claudia. No recuerdo cómo era. no, Tito no está con No, no, Claudia. es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué sería en ese caso? Ah, si Tito estuviera con Claudia. Ajá, exacto. Si Tito Ah, estuviera con ya no, Claudia ya pues, ya no. y solo Simplemente sería Willy, relación. y Willy estuviera también con Claudia. Ya no, ya. Cuando ustedes, si Tito está con Claudia, se va a formar 2 pares ordenados. Un par ordenado, los 2 pares ordenados, que la primera componente se va a repetir. ¿Y quién se va a repetir? Tito. Apenas vean que 2 pares ordenados se repite la primera componente, ya no es función. Ya no es función, simplemente sería una relación. Para que sea función, las primeras componentes no se tienen que repetir. Las primeras componentes. Digo las primeras, no las segundas. Y alguien puede decir, ¿y la segunda, profesor? No, la segunda no interesa. Para que sea función, la teoría dice que la primera componente de los pares ordenados nunca se tiene que repetir. Entonces, ¿qué es una función? Una función es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente nunca se tiene que repetir. Esa definición no lo tienen que olvidar nunca, porque esa definición lo van a utilizar hasta en sus temas de matemática superior, como límites, derivadas. Cuando van a hacer una vida universitaria, ahí van a subir un poquito de nivel de matemática y van a tenerlo pues en todo momento el tema de funciones. Y tienen que tenerlo bien claro qué es una función. Una función es un conjunto de pares ordenados donde la primera componente nunca se tiene que repetir. ¿Y qué pasa si se repite? Ya no es función. Entonces, ¿qué cosa es? Simplemente es una relación. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? ¿Que todas las relaciones son funciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todas las relaciones son funciones? No, pues. Ahora yo pregunto, ¿todas las funciones son relaciones? ¿Todas las funciones son relaciones? Claro, todas las funciones sí son relaciones, pero no toda relación es una función. Algunos serán, algunos no. Y en las funciones tiene un dominio y tiene un rango. ¿Quién es el dominio? Son todas las primeras componentes que está formado por los pares ordenados. ¿Y quién es el rango? Todas las segundas componentes. Eso vamos a profundizar un poco más. Entonces, pero ¿para qué me sirven las funciones? Cuando aparecieron las funciones,
La matemática revolucionó, jóvenes, porque los matemáticos se dieron cuenta que en la vida cotidiana todo depende de algo. Por ejemplo, cuando ustedes salen de sus casas, siempre ven una plantita, a árboles, ¿no? Por ejemplo, cuando crece una planta, ese crecimiento de la planta crece por sí solo, jóvenes, o depende de algo, o la planta crece así nomás de la nada. ¿De qué creen ustedes? ¿Por qué crece la planta? Ah, por el agua. ¿Y solamente por el agua? Por el sol, ¿no? ¿No? Le dan el amor, ¿no? La tierra, el abono. O sea que el crecimiento de una planta depende de algo. Por eso que se dieron cuenta que todos nosotros, en la vida cotidiana, todos los fenómenos dependen de algo, hasta nosotros mismos. Por ejemplo, yo dependo de mi trabajo. Toda variable que ustedes vean que dependa de algo, se puede representar mediante una función. O sea que el crecimiento de una planta es una función, porque depende de otras variables y se puede representar matemáticamente como una función. Entonces, aquí, por ejemplo, le he puesto el enamoramiento para que nunca se olvide, porque si pongo otra cosa, se van a olvidar. Pero como ya saben ustedes que en la vida cotidiana sucede esto, de la infidelidad, entonces le he puesto de acá como para que nunca se olvide. Conjunto de pares ordenados donde la primera componente, si se repite, no es función. Si no se repite, es una función. Y las funciones son relaciones bonitas. ¿Por qué? Porque del conjunto de salida solamente le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Y son relaciones bonitas, pues, ¿no? Esas son funciones. No olviden nunca eso. Entonces, toda función, cuando el profesor va a decir más adelante, vamos a tocar el tema de funciones, al toque ustedes, dependencia. Función es sinónimo de dependencia. Alguna variable depende de otra. Entonces, nunca tienen que olvidarse de eso. Y siempre una función está formado por puntos, por pares ordenados, por un conjunto de pares ordenados, donde la primera componente no se tiene que repetir. Y si se repite, simplemente es una relación. Y si no se repite, es función. Y si esos puntos se rigen, o se guían de un patrón, cuando digo patrón, digo de una fórmula. Entonces, cada punto se guía de un patrón, esos puntos cuando ustedes van a representarlo en un plano cartesiano, esos puntos, como se guían de una fórmula, esos puntos de repente te sale una curva. Al unir los puntos te sale una curva o de repente te sale una línea recta, porque están siguiendo un patrón. Ya los puntos no van a estar dispersos como caigan, no. Van a seguir un patrón, una fórmula. Eso es lo que vamos a ver cuando vamos a graficar. Pero por el momento todavía te voy a presentar, pero nosotros no vamos a trabajar pues con Anita, con Pedrito, que Pedrito está con Anita, no. Eso simplemente ha sido un ejemplo como para que no se olviden. Nosotros vamos a trabajar las funciones en el campo de los números reales. Por ejemplo, si yo te presento este conjunto F, cuyos elementos no son números, son pares ordenados. Te pregunto, te puedo poner en el examen uno así, y te puedo decir, determina una función, fundamenta. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? El conjunto F, que es un conjunto de pares ordenados, ¿determinará una función? ¿Sí o no? No, Danilo dice que no. Con seguridad dice, ¿por qué Danilo no es una función? ¿Por qué? No veo, dice... Se repite. Exacto, pues, ¿qué se repite? En este caso el 2 y el
Claro, pues ese. ¿Por qué al toque dijeron eso? Porque ya saben la definición. Ustedes, a mí me interesa que ustedes lo sepan la definición con sus propias, así, con sus propias palabras, porque si ustedes lo, lo aprenden como dice el libro, es un poco, un poquito como fuera un jeroglífico, porque hay mucha simbología. Entonces tienen que entenderlo esta parte. Acá, este par ordenado, el primer par ordenado con el último par ordenado son diferentes, pero la primera componente se repite. Ya con eso lo valoró, para que tú digas que no es una función. Simplemente, ¿qué cosa es? Simplemente es una relación. Y listo. No es función. Simplemente es una relación. El siguiente, la B. A ver, la B me han dicho por acá. La B, ¿qué es la B? La B es función, me han dicho. Y la C no es función. La B, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás? ¿Es función? Dicen que no. Franklin dice que no. Los que han dicho que no, cayeron en la trampa. Cayeron en la trampita, jóvenes. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué pasa si yo les pongo un conjunto así, sin pares ordenados, así? El conjunto A está formado por los elementos 1, punto y coma 2, punto y coma 2, punto y coma 2. Les digo, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? Solo 2, pues. En la teoría de conjuntos, dice que si tú tienes un conjunto y si ves que elementos que se repiten, solamente se considera una sola vez, no 3 veces como están acá. Por lo tanto, ese conjunto A tiene solamente 2 elementos, el 1 y el 2. Igualito aquí. Este conjunto G tiene 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados, supuestamente. Entonces, al toque, ustedes se han dado cuenta que dice, bueno, acá hay un par ordenado, el segundo par ordenado con el último, su primera componente se repite. Y al toque dicen, pues, no es función, porque la primera componente se repite. Pero raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que esos dos pares ordenados son iguales. Entonces solamente anulo uno y solamente trabajo con un solo par ordenado. Claro, Franklin. Entonces, en total hay solamente 4 pares ordenados y las primeras componentes no se repiten. Por lo tanto, sí es una función. ¿No ves que cayeron en la trampita? Imagínense. Dime, Henry. Profesor, ¿y puedo eliminar otro que no sea el último? Dado el caso. Claro, claro, puedes eliminar el segundo y te quedas con el último. Te puedes eliminar cualquiera de ellos, cualquiera de esos dos, y te quedas con uno, porque son iguales. ¿Correcto? Listo. Imagínense que yo les hubiese puesto en el examen y valiera 4 puntos. Hubiesen caído todos con 4 puntos menos. Cayeron en la trampita, algunos no cayeron, pero algunos sí. Entonces, tener cuidado, no solamente es ver solamente la primera componente y ya listo, sino tienen que observar bien, analizar bien. Listo. Entonces, ¿tienen clases de acá, jóvenes? ¿No? Algunos sí. No, no, profesor, hasta la 21 y 15. Continúa. Ya, entonces los demás, si tienen clase, pueden retirarse y pueden mirar la grabación, porque tengo que terminar la C también, ¿ya? Entonces, la C, rapidito. Dice, ¿cuál debe ser el valor de M y N para que el siguiente conjunto determine una función? Determine su dominio y su rango, dice. Ah, ya. Entonces, imagínense que yo soy uno de ustedes. Y entonces yo digo, para que sea función, a ver, acá el primer par ordenado está, la primera componente es 4. Acá hay otro par ordenado donde la primera componente es 4. Al toque yo digo, no es función. Y caigo en la trampa. No es función. Pero no debo decir eso, porque la segunda componente es variable. ¿Qué pasaría si la segunda componente, ambos paréntesis, ambos pares ordenados sean iguales? Entonces elimino un par ordenado y me quedo con uno. Pero como en el enunciado me dice cuál debe ser el valor de M y N para que determine una función,
O sea que H tengo que forzarlo que sea una función. Y para que sea una función, supuestamente esos dos pares ordenados, la primera componente se repite. Entonces, para que sea función, esos dos pares ordenados necesariamente tienen que ser iguales. Necesariamente tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para eliminar uno de ellos y considerar solamente un... De esos dos, solamente considero uno. Entonces, para que sean H sea función, por lo tanto, esos dos pares ordenados tienen que ser iguales. Como la primera componente ya son 4, 4, la segunda componente tiene que ser, n tiene que ser igual a menos 2n, tienen que ser iguales, necesariamente. Si no son iguales, entonces h no es función. Pero ahí en el enunciado me está diciendo que tengo que determinar cuánto vale n y cuánto vale m para que h sea función. O sea, sí o sí tenemos que forzar lo que sea función. Listo. Pero también hay otro par ordenado, por ejemplo, el segundo par ordenado con el tercero. Sus primeras componentes también se repiten. Posiblemente, yo no puedo decir, si se repiten, no, ya no hay función h, no. Tiene que ser función. Y para que sea función, ambos pares ordenados tienen que ser también iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Para eliminar uno de ellos, pues. Y solamente me considero uno nomás. De los dos considero uno. Entonces, tiene que cumplirse esto. M más n tiene que ser igual a, perdón, m más 2n. M más 2n tiene que ser igual a 6. Tienen que ser así. Tiene que cumplir. M más 2n tiene que cumplir que tiene que ser igual a 6. Para que los dos pares ordenados de color rojo sean iguales. Pues. Listo, ya tengo dos ecuaciones con dos variables diferentes. Puedo aplicar, puedo resolverlo. Entonces, como ya sé que es n, el valor de n es menos 2m, entonces lo reemplazo en la otra ecuación. Entonces digo, m más 2 multiplicado por n, pero n es menos 2n. Es igual a 6, así. Y quedaría así. N ya sé a quién es, menos 2m. Resolvemos. Entonces quedaría así. M más por menos 2m sería menos 4m. Es igual a 6, o sea, quedaría así. Seguimos. Listo, ya ves, ya me adelantaron ya, así. Así quiero que ustedes me adelanten las respuestas. Entonces, m sale menos 2. Vamos a verificar. Al ojo nomás dice, menos 3m es igual a 6. Me da gusto que lo hagan así rapidito porque en el examen tienen que sacarse 20, jóvenes. A eso tienen que apuntar. Listo. El menos 3 lo mando a dividir. No lo vayan a mandar a dividir con cambiando de signo. No cambien de signo. El menos 3 está multiplicando. Y como está multiplicando, se manda con todo el signo a dividir. Solamente se cambia de signo cuando hay sumas y restas. En cambio, ese menos 3 no está sumando, ni está restando, está multiplicando. Entonces quedaría así. M es igual a menos 2. Exacto. Así. O sea que M vale menos 2. Si M vale menos 2, ya sabes cuánto vale la N. ¿Ya determinaste cuánto vale M? Simplemente facilito para saber quién es N. Entonces, porque N es igual a menos 2 por M. Pero M vale menos 2. Por lo tanto, N es igual a 4. Y ya está. Se determinó quién es M y quién es N. Por lo tanto, ya podemos saber quiénes son los elementos o los pares ordenados del conjunto H. Entonces vamos a decir que el conjunto H, acá sí, conjunto H, sus pares ordenados es, el primer par ordenado es 4, punto y coma,
n, pero n ¿quién es? 4. N es 4. Listo, así. Ese sería mi primer par ordenado. Pero como el primer par ordenado con el cuarto par ordenado son iguales, entonces cancelo, pues lo puedo hacer, lo puedo eliminar estos dos, este par ordenado lo elimino, porque es igual con el primero. Entonces lo elimino. Sigo. El segundo par ordenado sería 2,6. Así. Los dos que subrayado de color rojo son iguales, entonces no me hago problema, lo elimino el segundo par ordenado. Me quedo con el 2,6, 2,6, porque son iguales. Si ustedes lo reemplazan la M con la N, les va a salir 2,6. Y lo elimino mejor, me quedo con el 2,6. Listo. ¿Quién es el otro par ordenado? El último sí tengo que reemplazar. Ayúdenme, jóvenes. ¿Quién es el último par ordenado? Reemplacen. ¿Saben cuánto vale N? ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería ese par ordenado? Menos 4,5. N vale 4. No, no sale menos 4. Exacto, sale 6,5, pues. Así sale. Porque N vale 4. Y M de mamá, vale menos 2. Con ese negativo sale positivo. 4 más 2, 6. Por eso sale 6,5. Los signos, pues tener mucho cuidado en los signos. ¿Ya? Entonces, realmente el conjunto H, bueno, acá el conjunto H le he puesto con mayúscula. Acá un segundo, a ver. Ustedes saben que los conjuntos se notan con letra mayúscula. ¿Ya? Conjunto H. Listo. Listo, ya. Entonces, realmente el conjunto H es una función. Tiene 3 pares ordenados, donde la primera componente no se repite. Lo que interesa es la primera componente, no la segunda. La primera nomás. Entonces, para que sea H una función, M tiene que ser menos 2 y N tiene que ser 4. Para que se cumpla lo que me piden. Por lo tanto, ahora me están pidiendo quién es el dominio. Y el dominio viene a ser, está denotado así, con esta notación, dominio de la función H. ¿Quién es? Son todas las primeras componentes, o sea, 4, no son pares ordenados, son números, son las primeras componentes. 4, 2, 6. Así. Ese es el dominio. Dominio del conjunto H es para llaves 4,2, 4,6. Las primeras componentes. ¿Y quién es el rango? El rango se denota así, RAN. RAN del conjunto H. Exacto. Exacto, Franklin. Bien fácil. Viene a ser las segundas componentes. 4,6, 5. Y cierro así. Las segundas componentes de esos pares ordenados. Y listo. Se terminó. En la semana 12 vamos a profundizar un poquito más qué significa el dominio, qué significa el rango. Dime, Henry. Profesor, disculpe, lo que pasa es que me perdí un poco en la parte de menos, no, en la parte de n menos 5 y 5 ha sacado que 4 es menos 2, ¿cierto? Para que salga 6. Sí, Ok, solo eso, profesor, gracias. muy bien. Verificando acá, n vale 4, menos m vale menos 2. Ya está. Punto y coma, 5, así.
Así ve. N vale 4. Menos, porque así está la operación, y M vale menos 2. Menos por menos es positivo. A la final es acá, no se va a restar. Se va a sumar. 4 más 2, 6. Por eso sale 6 punto y coma 5. ¿Ya, jóvenes? En esa parte de los signos es donde, fatal, jóvenes, ¿no? Es bastante concentración. Hasta yo mismo me he equivocado hace ratito, mire, y ustedes me han corregido. Entonces, y en examen, ustedes se ponen hasta nerviosos, se ponen cuando lo van a subir. Y yo estoy seguro, porque a mí también me ha pasado en mi época también de estudiante, para subir al sistema. También uno se pone nervioso, piensa que uno lo está mandando o se ha equivocado en un signo. Vuelta, lo vuelves a repasar, lo vuelves a revisar. ¿No? Y para colmo, cuando le envías, ahí donde te acuerdas. Me olvidé el signo. Y ya no hay marcha atrás, jóvenes. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto sí va a venir. Puede venir en el examen, jóvenes. Más que todo, va a venir en el examen gráficas, para que ustedes grafiquen. Este es un comienzo nomás de las funciones. En la semana 12 vamos a aprender a graficar funciones. Y para graficar funciones, te tienen que dar su fórmula, su regla de correspondencia. Y va a haber gráficas lineales, gráficas con líneas curvas. ¿Continuidad? No vamos a ver continuidad. No hay esa parte solamente en gráficas. Continuidad no vamos a tocar ese punto de continuidad. Ya esta parte solamente en la geometría analítica, solamente hemos visto lo que es, en el examen puede venir el baricentro, puede venir el cálculo para calcular el área de una figura geométrica, una figura poligonal, rectas paralelas, rectas perpendiculares, y en la parte de funciones más va a venir lo que es gráfica de funciones. Pero ya entramos a una pequeña introducción de lo que es una función. ¿Qué es una función? ¿Cómo diferencias una función con una relación? No olvidar que una función es un conjunto de puntos donde las primeras componentes nunca se tienen que repetir. Esa es la restricción. Y si es función, las primeras componentes forman el dominio y las segundas componentes forman el rango. ¿Ya, jóvenes? Así que aquí nos vamos a quedar. Y en la semana 12 seguimos con las funciones con gráficas para que ustedes, bien fácil va a ser las gráficas, jóvenes, no se preocupen. Y en la semana 12 se va a activar su examen. Hoy no, en la semana 12. Y acá tenemos clase en la semana 12. Estamos en la semana 10. Apunten ahí en su pizarra. Estamos en la semana 10, ya terminamos la semana 10 para ustedes. De ahí la semana 14 y la semana 16, que es el examen final. O sea, en la semana 12 es su examen, el CT2. Terminado ese examen, simplemente faltaría un solo examen, que es el examen final. Muy bien, jóvenes. Nos quedamos aquí. Gracias por su atención, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Nos vemos, jóvenes. Bendiciones. Cuídense.